Mi nombre es Karen Lorena Hernández, soy del curso 11.2 y voy a dar un breve concepto sobre la termodinámica, sus tipos, la primera y segunda ley y sobre sus cálculos. Buenos días, mi nombre es Eric Santiago Vela del grado 11.2 y yo voy a hablar sobre las características de la termodinámica y para qué sirve. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero Meneses del grado 11.2 y hoy voy a hablar sobre los sistemas termodinámicos. Voy a dar un concepto sobre los tipos de transformaciones dentro de la termodinámica y voy a hablar concretamente sobre una de ellas, que es la transformación isocórica o isométrica. Entonces aquí vamos con el video. Primero que todo debemos saber qué es la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que estudia las diferentes formas que puede tener la energía, principalmente las transformaciones de la energía térmica, es decir, las transformaciones de calor para convertirse en trabajo mecánico y viceversa. Bueno, las características de la termodinámica son, bueno, para empezar, la palabra está compuesta de raíz de dermos, que tiene un significado de calor, y daimos, que tiene una referencia al movimiento. Bueno, este es un método utilizado científico para unos razonamientos deductivos para realizar sus estudios. Bueno, toma también en cuenta la temperatura, la presión y la característica química del elemento del estudio. ¿Para qué sirve la termodinámica? Bueno, esta es una ciencia que sirve para realizar sus estudios científicos. También tiene una interacción que se puede presentar con los sistemas que son considerados como termodinámicos, por medio de ella que se expresa la energía interna de un sistema, así como su potencia de calor igual o sus útiles para entender la forma de cómo se logra equilibrar la temperatura. Sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es la parte del universo a la que le vamos a realizar el estudio termodinámico, o sea, el objeto de estudio. Puede ser, por ejemplo, la atmósfera terrestre. O sea, le vamos a hacer solo el estudio a la atmósfera terrestre. Tenemos lo siguiente. Tenemos aquí el universo y tenemos un entorno. En este entorno solamente va a haber una parte a la cual le vamos a tomar el estudio. O sea, ese sería el sistema. O sea, la parte en la cual le vamos a tomar el estudio. O sea, dentro de un entorno, la única parte a la cual le vamos a tomar el estudio termodinámico. Pero lógicamente hay ciertos límites que es a lo que llamamos fronteras. Puede ser imaginaria, flexible, real, entre otras, que las voy a mencionar a continuación. Pero vamos a mencionar en primer lugar los tres tipos de sistemas termodinámicos: el cerrado, el abierto y el aislado. Primero, el abierto. Es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. O sea, características: sí hay traspaso de materia y sí hay traspaso de energía. Tenemos el siguiente ejemplo. Un tanque, el cual tiene dos tubos. Uno que permite la entrada de agua y el otro que permite su salida. Tenemos lo siguiente que notamos como frontera. Bueno, tenemos esto como una frontera real, pero la frontera real impide el traspaso de masa. Entonces, ¿no sería un sistema abierto? Claro que es un sistema abierto. Como mencioné anteriormente, hay dos tubos. Entonces, hay ciertas, el resto es real, pero en la parte de los tubos tenemos una frontera imaginaria, la cual sí nos permite el traspaso de masa. En este caso, el agua. Acá, esta frontera imaginaria
nos, nos permite la entrada y esta nos permite la salida de la masa. Ya tenemos lo primero, si hay traspaso de masa. Pero ahora, ¿hay traspaso de energía? Claro que hay traspaso de energía, porque no hay ningún tipo de protección exterior el cual nos impida que la energía entre o salga. Entonces, tenemos lo siguiente. Como no hay nada acá que nos impida el traspaso de energía, sí hay este traspaso. O sea, que ¿cuál es la energía que se traspasa? El trabajo y el calor. El trabajo, que lo representamos con la letra W, y el calor con la letra Q. Siguiente sistema, cerrado. Es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores. ¿Esto qué quiere decir? Que su masa permanece constante. Siempre es la misma. Entonces, características. No hay traspaso de masa, pero sí hay traspaso de energía. Tenemos el siguiente ejemplo. Un cilindro lleno de aire. Este cilindro tiene un embolo. ¿Qué es el embolo? El sombreado. Función de un embolo: subir y bajar. ¿Qué quiere decir? Que se desplaza. Pero hasta acá, ¿por qué? Porque hay dos límites. Hay unos límites que impiden que baje más. A esto le vamos a llamar tornillos, por ejemplo. Denotaríamos que su frontera sería la siguiente. Pero no es así. No es así, ¿por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, este embolo se desplaza y se desplazaría hacia abajo. Pero estos tornillos impedirían que bajen hasta su límite. Por lo tanto, el embolo llegaría hasta acá. O sea, tenemos que es una frontera flexible, porque como su nombre lo indica, se flexibiliza tanto abajo o hacia arriba, pero entonces en este caso hacia abajo. Y aquí sería su frontera. Esto quiere decir que esto es lo que vamos a tomar como sistema. Como es una frontera real, pero flexible, tenemos que no hay traspaso de masa porque no hay ningún tipo de apertura a lo que le llamaríamos como frontera imaginaria que nos permita que el aire salga. Entonces, cumple con lo primero, no hay traspaso de masa. Pero como dije anteriormente, no hay nada exterior que nos impida el traspaso de energía. Por lo tanto, hay traspaso tanto de trabajo como de calor. Siguiente sistema, aislado. Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Características: no hay traspaso de energía y no hay traspaso de masa. Ejemplo, un cilindro con un embolo, pero el cilindro esta vez lleno de agua. Aquí hay algo diferente a los anteriores ejemplos. ¿Qué sería esta parte morada? ¿Qué es lo que vamos a denotar como la protección exterior que mencionaba anteriormente? O sea, ya cumple con lo primero. Esta protección nos impide que pase el calor y que pase
el trabajo. Pero también tenemos que la frontera sería una frontera real, pues tampoco hay ningún tipo de apertura. ¿Y por qué tenemos el embolo también? Que nos permita que la masa salga o entre. En este caso la masa, el agua. Por lo tanto, tenemos que cumple ambas características. Nota, es importante tener lo siguiente como base. En un sistema termodinámico se pueden presentar algunas transformaciones termodinámicas que describen una serie de cambios en sus variables termodinámicas, ya sea la presión, volumen, temperatura, para llevar al sistema desde un estado inicial en el que el sistema se encuentra a un estado final con diferentes variables de la presión, del volumen y de la temperatura, ya sea de cualquiera de las tres. Estos que son transformaciones termodinámicas, donde hay diferentes tipos, más exactamente 4. ¿Cómo lo podemos representar? De una manera gráfica con algo que lo llamamos diagrama PV, donde se representan los estados y transformaciones que experimenta un sistema. En este diagrama PV se representa la presión en el eje vertical y en el horizontal el volumen. PV, ¿por qué? P es lo que tenemos como presión. Como presión. Y V como volumen. Como volumen. Tenemos lo siguiente. La presión se mide en pascales. Y los pascales son newton sobre metros cuadrados. Y el volumen ya todos sabemos que son metros cúbicos su medida. Entonces, tenemos lo siguiente. Un plano cartesiano. Entonces, dentro de este plano cartesiano, como nos lo mencionan, la presión en el eje vertical, o sea, en el eje de la Y. Y el volumen en el eje horizontal, o sea, en el eje de las X. Cualquier estado de equilibrio definido por sus variables, presión y volumen, se representa mediante un punto en dicho diagrama. Algunas transformaciones que ya mencioné, que son 4, son las siguientes. Isocórica o isométrica. Tenemos dentro de esta que no hay cambio en el volumen, o sea que el volumen es constante. Por lo tanto, aquí vemos dentro de la animación que no hay manera en la cual el volumen cambie, o sea, vemos que ni se expande, ni disminuye, ni nada. Pero sí hay cambio en la presión y también hay cambio en la temperatura, como lo muestran igualmente en la animación. Empiezan azules, que es lo que lo notaríamos como frío, amarillas, que sería tibio, y rojas, calientes. Y también en la presión, porque como podemos ver, cada vez va más rápido. Por lo tanto, vemos que cuando es constante el volumen, la línea sería igual que lo muestran en la imagen. Sería una línea completamente recta, vertical. Pero la presión la anotamos en líneas horizontales. Entonces, también vemos que la calor la notamos
en líneas de la siguiente manera. Bueno, aquí en esta animación también se representa el cambio de la temperatura y de la presión, porque como podemos ver, empieza acá la presión y termina acá, igual a calor. Empieza acá y luego la línea se muestra acá, pero el volumen siempre es el mismo, nunca cambia. Siempre es mismo, el volumen es constante. Algunos tipos de transformación en la termodinámica, aparte del isométrico que anteriormente explicó mi compañero, son el isobárico, donde cambia el volumen y la temperatura, pero la presión permanece constante. La fórmula para hallar el trabajo dentro de una transformación isobárica es trabajo e igual a la presión por la resta o la diferencia de el volumen final y el volumen inicial. Otra transformación es la isotérmica, en la cual la temperatura no cambia debido a que no hay variación en la energía interna. Entonces la energía interna es cero. Y en la transformación adiabática no hay intercambio de calor, lo que nos quiere decir que el calor es cero. La primera ley de la termodinámica nos dice que es una aplicación del principio de conservación de la energía en sistemas termodinámicos. Es decir, si a un sistema le aplico una cantidad de energía en forma de calor, parte de ese calor puede generar un trabajo y parte del calor puede hacer variar su energía interna. Entonces, para aplicar la primera ley de la termodinámica, podemos usar la siguiente fórmula. Calor igual al trabajo más la energía interna. Para la aplicación de esta primera ley se debe tener en cuenta, además del tipo de transformación, las siguientes convenciones en cuanto al calor y trabajo en el sistema. Si el calor es absorbido por el sistema es positivo, si el calor es cedido por el sistema es negativo. Si el trabajo hace que el sistema se expanda es negativo y si el trabajo hace que el sistema se comprima es positivo. La segunda ley de la termodinámica nos dice que es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia del calor y a la eficiencia posible en los motores térmicos. El segundo principio de la termodinámica indica cuando un proceso puede ocurrir y cuando no, aunque se siga cumpliendo el primer principio. Esta segunda ley expresa que la cantidad de entropía de cualquier sistema aislado termodinámicamente tiende a incrementarse con el tiempo hasta alcanzar un valor máximo. De la segunda ley se deriva que en un proceso natural el calor se transfiere siempre de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura, y nunca al contrario. Los cálculos en termodinámica son: primero, el calor. El cálculo del calor también puede ser cero según la transformación. Entonces tenemos que el cálculo es calor igual a la suma del calor y la energía interna. El segundo cálculo es el trabajo. El trabajo tiene tres tipos de cálculo. Primero, el área, la cual depende del gráfico que nos den, si por ejemplo es un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, etc. El segundo cálculo es trabajo igual a la presión por la resta del volumen final y el volumen inicial. El tercer cálculo es trabajo igual a la resta del calor y la energía interna. Y el último cálculo es la energía interna. La energía interna también depende del tipo de transformación termodinámica y se calcula así. La energía interna es igual a la suma del calor y el trabajo. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Un gas real se expande en un cilindro contra un prestón de 0,5 metros cúbicos hasta 0,9 metros cúbicos. Si la presión del gas es de 15 pascales, calcule. A. El trabajo en julios realizado por el gas durante la expansión. Tenemos los siguientes datos en este punto.
tenemos que el volumen inicial es de 0,3, es de 0,5, perdón, metros cúbicos. Y tenemos que el volumen final es de 0,9 metros cúbicos. Pero también tenemos que la presión es de 15 pascales. Por lo tanto, tenemos que nos dan volumen inicial, volumen final y presión. Entonces, podemos usar la fórmula ya planteada antes, que sería el trabajo es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Entonces tenemos lo siguiente. $15 pascales por 0,9 menos 0,5. Por ahora no coloco un IAS para luego explicar lo siguiente. Tenemos que estos 0,9 menos 0,5. Entonces tenemos que son 15 pascales, que los pascales son newton, sobre metros cuadrados, por la resta de esto. Entonces 0,9 menos 0,5 sería 0,4. Y sabemos que este es el volumen. Entonces sería metros cúbicos. Por lo tanto tenemos que estos dos se cancelan. Entonces tenemos que newton por metro, ya que cancelar metros cúbicos en metros cuadrados, con metros cuadrados da metros. Entonces tenemos que 15 por 0,4 sería un total de 6. Por lo tanto, sería 6 newton por metros. Pero ya sabemos que newton por metro son julios. Y aquí tenemos nuestro punto A. Ok, tenemos el punto B. El calor neto, si la energía interna es 70 julios. Entonces tenemos que el cálculo del calor es el trabajo más la energía interna. Pero anteriormente calculamos que el trabajo era de 6 julios. Y nos están diciendo que la energía interna en este caso son 70 julios. Por lo tanto, tenemos que el calor neto serían 76 julios. Y esta sería nuestra respuesta del punto B. Bueno, último punto. Si se mantiene la temperatura constante a 0 grados centígrados, ¿cuál es el cambio en la energía interna del gas? Menciona qué tipo de transformación es si su temperatura es constante. Entonces, tenemos que su temperatura es constante a 0 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el cambio en la energía interna del gas? Entonces, aquí de una vez digo esta parte. ¿Qué transformación es? Es una transformación de tipo isotérmico. Entonces, aquí ya tenemos la mitad de la respuesta. ¿Por qué es isotérmica? Porque su temperatura es constante, no cambia. En este caso nos dice que es constante a 0 grados. La energía interna en una transformación isotérmica cambia dependiendo de la temperatura, pero como la temperatura es constante, entonces la energía interna es 0. Por lo tanto, la energía interna
en este punto sería de 0 julios. Y este sería el resultado de nuestro punto C, por lo dicho anteriormente.